Buenas tardes a todas, todos, ¿cómo están? Es un gusto recibirlos en esta versión de la Semana Virtual UNIPE, el evento académico que hace la universidad en el comienzo de cada uno de sus ciclos. Me presento, soy Ana Pereira, vicerrectora de UNIPE y docente e investigadora de la casa. Lo que vamos a trabajar en esta sesión de la semana virtual es con Alfredo Alfonso. Nos vamos a referir o vamos a desplegar el vínculo entre las reformas del sistema universitario nacional y la sociedad digital. Vamos a problematizar ese asunto. En primer lugar, quiero agradecerle mucho a Alfredo Alfonso su disponibilidad a aceptar esta invitación. Alfredo es el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, es licenciado de Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Barcelona. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, donde trabaja en el posgrado, y es quien dirige el programa de investigación Tecnologías Digitales, Educación y Comunicación, Perspectivas Discursivas, Sociales y Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes. Así que sin más, le pedimos a Alfredo que comience la exposición. Solo aprovecho para comentarles que esta actividad, como todas las de la semana virtual, está siendo grabada y que pronto va a estar disponible en el canal de YouTube de la universidad, que se llama @unipear, de manera que también va a poder ser visualizada en diferido, y por lo tanto, bueno, que sepan que eso va a estar allí también disponible. Bueno, Alfredo, mil gracias por sumarte a esta aventura y te escuchamos con atención. Luego de la intervención le vamos a dar un lugar a las preguntas o a la participación. Mil gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias por esta invitación, por la posibilidad de intervenir en este espacio. Un saludo a todas y todos que están aquí. Bueno, en principio quiero ubicar un contexto histórico de interpretación de lo que nos pasa hoy, de lo que sucede hoy, o de lo que yo entiendo que sucede hoy. En principio, decir que siglo XIX y siglo XX estamos hablando de la presencia de la revolución industrial como una referencia de la modernidad. La modernidad trajo la certeza absoluta, la garantía, ¿no? Esa idea garantista de los que trabajaban, los obreros que trabajaban en el marco de la revolución industrial, iban a tener mejores condiciones para sus hijos iban a vivir mejor, sus nietos iban a llegar probablemente a la universidad, y si no llegaban a la universidad, por lo menos iban a tener una casa, iban a tener una manera de circular con recursos, de vivir de otra manera, y sus nietos llegar a la universidad. Es decir, había una garantía en esa revolución industrial, que también era una revolución en el cual ese modelo digamos, la transferencia, el enorme trastocamiento social y cultural que impactó en millones de personas que se trasladaron del campo a la ciudad, a esos conglomerados urbanos que empezaron a concentrarse en distintos lugares, tienen que ver con espacios donde efectivamente fueron expulsados del campo, porque el campo empezó a pagar cada vez menos, por lo mismo que durante siglos se pagaba. Entonces fueron obligadas esas familias a trasladarse a esos conglomerados urbanos. Digo esto como una huella de referencia por esta cuestión de la pauperización de los trabajos conocidos en el marco de, en ese caso, el campo, cuando sobreviene un modelo diferencial, y como vemos hoy también una fuerte pauperización en la actualidad de los trabajos conocidos. Por un lado esto, decirles que esa garantía estaba asegurada, es decir, había certeza sobre el futuro, enorme certeza, había confianza, había expectativa. El
principal, digamos, continente con mayor desarrollo de ese modelo era Europa, empezaba a trasladarse paulatinamente también a Estados Unidos, pero Europa era quien conducía ese proceso, y todo estalla por los aires a partir de la Primera Guerra Mundial. Estalla por los aires, una guerra con 7 millones de muertos, con una guerra con trincheras, una guerra con bayonetas, una guerra de matar o morir, una guerra que deja como consecuencias algunos sobrevivientes que quedan completamente desquiciados, completamente o tullidos o con heridas de guerra muy avanzadas. Y ese contexto, desde el 14 hasta el 45, se mantiene, porque si bien hay un periodo de entreguerras, la crisis de la guerra sigue presente económicamente, estructuralmente, sin poder volver a reponerse. Tenemos la Guerra Civil Española, que ofrece una especie de escenario previo a la Segunda Guerra Mundial. Hablamos del 36 al 39, donde participa también Italia, donde participa también Alemania, donde participan muchos de los combatientes de distintos países de Europa defendiendo a la República Española, y así como Alemania e Italia defendían al franquismo. La consecuencia es una Segunda Guerra Mundial terrible, trágica. No se saben todavía hoy cuántos millones de muertos, algunos hablan de 55 millones, otros de 70, pero ya donde la presencia de la aviación destruye las ciudades, destruye todo lo que encuentra. Es una guerra devastadora y que termina con dos escenarios de alta monstruosidad en la referencia social, que son el Holocausto y la bomba atómica. Es decir, todos sabemos lo que significa el Holocausto, y en el caso de la bomba atómica, una bomba que en el instante disuelve a la mitad de los 130.000 japoneses de Hiroshima y de Nagasaki. Es decir, estamos hablando de una situación monstruosa. Esos 31 años que arrancan con el 1914 hasta 1945, dan como resultado que se rompen todas las certezas, que hay terror a partir de ese momento, y eso genera un fuerte trastocamiento social y cultural. La Segunda Guerra establece todas las diferencias de lo que hoy sucede en el mundo. A partir de allí se crean primero un acuerdo que tiene que ver con las Naciones Unidas, lo que sabemos. Uno de los primeros mandatos de Naciones Unidas fue la creación del Estado de Israel. Hoy vemos las consecuencias también de todos esos fenómenos políticos alrededor del escenario en Medio Oriente. También tenemos la presencia empieza a haber cada vez más paulatinamente la idea de una sociedad enfrentada entre dos grandes representantes, es decir, lo que se llamó la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Les llamo así para no decir solo Unión Soviética o no decir Rusia, porque efectivamente se llamaba así, y es un modelo que concentraba una cantidad impresionante de países eslavos, con la capital, por supuesto, en Moscú, pero donde incluía, por ejemplo, Ucrania como un protagonismo central. Y recordemos que esa Segunda Guerra Mundial también se resuelve a partir de un momento clave, que es la batalla de Stalingrado, en donde las mujeres soviéticas, la mayoría ucranianas, terminan definiendo la guerra por su capacidad como francotiradoras. Entonces, ese escenario que trastoca las acciones y que trae como consecuencia una percepción del mundo muy diferente, también es el escenario que muestra, por ejemplo, Jerzy Neumann, húngaro, que luego pasa a ser llamado en Alemania von Neumann, y en Estados Unidos John von Neumann, quien es el creador de Maniac, la gran supercomputadora inicial. Y les recomiendo el libro de Benjamin Labatut, Maniac, justamente, que refiere a todos esos genios de los mediados del siglo XX, que no son solamente Albert Einstein, sino también una cantidad muy importante de investigadores que terminan concentrándose en ese centro de investigación, ese instituto de investigaciones que dirigía Oppenheimer, pero que desarrollaron, entre otras cosas, la inteligencia artificial. Es decir, en ese sentido hay un trastocamiento que lleva a que el valor de los objetos y de las prácticas de consumo
pasan a ser fuertemente simbólicas. Por ejemplo, los valores del campo material pasan a ser simbólicos. El diseño pasa a ser importante a partir de la Segunda Guerra. Se recuperan los escenarios simbólicos en el escenario social, como el escenario simbólico en el restaurante, el escenario simbólico en el cine, el escenario simbólico en el lugar donde se practica, por ejemplo, distintos encuentros vinculados a el mundo de la música. Es decir, hay desarrollos de industria cultural y ese desarrollo de industria cultural, juntamente con el desarrollo de lo simbólico, ocupa un lugar central en ese escenario posguerra. Y también ahí nacen los estudios culturales británicos, que se preguntan cómo puede ser que luego del Holocausto y la bomba atómica la gente quiera seguir viviendo o la gente quiera seguir procreando. ¿Qué es lo que sucede con ese sujeto social que produce significaciones alrededor de lo gregario cuando vimos tremendas muestras de monstruosidades producidas también por la mano de los seres humanos? Entonces, en ese sentido, también tenemos otra marca, otra huella, que es 1959. 1959, en un laboratorio ilegal, porque estaba prohibido en Estados Unidos, Carl Gerasi desarrolla lo que se llama la píldora anticonceptiva. Carl Gerasi habilita la posibilidad, a partir de su invención, que las mujeres dejen de ocupar solamente el hogar, que se queden permanentemente en su vivienda para criar a sus hijos, sino que empiezan a ser mano de obra, también necesitado en ese contexto de posguerra, pero mano de obra, también se incorpora la mano de obra social. Es decir, y las mujeres empiezan a tener cierta independencia, que también es una marca y una huella para el actual, para la presencia de lo actual, donde la mujer empieza a tener clara independencia en muchos lugares del mundo en esta sociedad digital. Entonces, por un lado tenemos esa situación hasta que encontramos en lo que es ese proceso de los 60, conocemos revolución sexual, esa mujer que se suma a la fuerza de trabajo, pero también movimiento de la juventud, digamos, pidiendo por la paz en Vietnam, también tenemos el Mayo francés, tenemos escenarios internacionales muy marcados y muy conocidos en los 60, pero también una situación en Argentina que es clave. Como Argentina había sido país neutral y Argentina había tenido un fuerte desarrollo a partir de haber podido abastecer con sus mercancías, con sus producciones agrícolas, el hambre europeo, el hambre de la guerra, desarrolla una estrategia de una tardomodernidad, es decir, desarrolla una industria tardía, pero la desarrolla a partir de los 40, a partir del peronismo, a partir del 46, y fuertemente esto hay una impronta, que es el 49, que es Perón creando la Universidad Obrera. ¿Por qué digo esto? Porque la Universidad Obrera piensa que los obreros, los hijos de obreros, no los obreros, los hijos de obreros pueden ir a la universidad. Para poder ir a la universidad necesita desarancelarla. Y es clave desarancelar y es clave como elemento para nuestro modelo universitario. Es decir, esto sucede en 1949. También hay que decir que empieza a aparecer en el marco de una fuerte incertidumbre general en el mundo, ciertas certezas en el caso de Argentina. Por eso es como que va a contrapelo de ese escenario mundial donde hay mucha incerteza. Esto es 1949, recordemos, luego ya tenemos que pensar en el escenario mundial donde inicia las políticas, en términos económicos, sabemos el acuerdo de Bretton Woods, post Segunda Guerra Mundial, da como resultado que Estados Unidos puede imprimir solo lo que tiene respaldo de oro, pero a partir de 1970 Estados Unidos decide imprimir sin respaldo de oro, a título, digamos, unilateral, de modo unilateral, y en ese sentido es clave la publicación en 1969 del libro de Daniel Bell, que se llama La sociedad postindustrial, que es el primer libro teórico que habla del presente, de lo que hoy conocemos, sociedad postindustrial. Juntamente, en 1959, en un sincronismo muy sugestivo, digamos, se empieza a desarrollar la primera conexión de ARPANET, que todos sabemos que es previo a Internet y que es propio del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Es decir, es una estructura militar que empieza a tener conexión entre computadoras. Recordemos lo que había mencionado de MANIAC, eso empieza a tener un desarrollo inicial, por supuesto, cauteloso, pero empieza a tener cada vez mayor despliegue. 1969
es decir, hace 56 años, Daniel Bell publica La sociedad postindustrial y ARPANET empieza a conectar a las computadoras. Claramente son dos modelos hegemónicos que hoy vemos y que significa este modelo que hoy está tan instalado en términos prioritarios, en términos hegemónicos en el modelo social que vivimos. Después, rápidamente, en 1973 hay una crisis del petróleo, es decir, una crisis de lo que es el modelo de la revolución industrial. Saltan por los aires por 4000% los precios del combustible en el mundo, la concentración en los países concentradores de petróleo, en la OPEP, y allí esto da como resultado que se acelera, digamos, el proyecto de la digitalización o el proyecto de la sociedad postindustrial, y uno podría decir, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Se acelera producto de la crisis o en realidad le sirve la crisis para decir hay que acelerarlo? Lo que es cierto es que ya ahí se desarrolla Internet, empieza a tener cada vez más conexión, cada vez más impacto, lentamente, pero sabemos con qué vertiginosidad eso se empieza a desarrollar ya en los 80. Pero en los 80, ¿qué sucede? Que esa Guerra Fría que había comenzado a partir de los 50, cae o termina con la caída del muro de Berlín y con los 70 años de la caída de los 70 años del modelo de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y acá recomiendo un libro que es de la premio Nobel Svetlana Alexievich, que se llama El fin del Homo Sovieticus, que explica muy bien y como realmente muy pocas veces se detalla, cómo una sociedad o un proyecto de sociedad integrada que tuvo 70 años de vigencia, se deshace rápidamente en solo 6 meses y se rompe todos los preceptos que supuestamente lo tenían muy bien incorporados y muy bien afincados como para que eso no pudiera suceder en tan poco tiempo. También una huella de lo que está experimentando hoy la Argentina con este modelo de ultraderecha. Por otro lado, hay que decir que ese estado, con el fin de la caída del muro, con el fin del modelo soviético y con la caída del muro de Berlín, también finaliza el estado de bienestar europeo. Es decir, el modelo de estado de bienestar se constituyó en Europa en el marco de la Guerra Fría para contener a aquellos embates ideológicos que decían se vive mejor la vida en los países socialistas. Entonces el estado de bienestar contuvo esa preocupación, dio muy buen resultado en cuanto a la asistencia en salud, la asistencia en educación, de los distintos sectores de la población, por supuesto los sectores más postergados también. Algunos casos son absolutamente extraordinarios, como el modelo, por ejemplo, británico. Eso empieza a finalizar en Europa. Como para darles un ejemplo, la televisión europea fue un gigante ideológico hasta el fin de la Guerra Fría. La televisión europea siempre fue estatal hasta 1995, desde su creación. Pensemos que en el modelo argentino, en el 61 ya todos los países pasan a ser, todos los canales pasan a ser privados, con la excepción de hoy lo que se llama Canal 7, o en aquel momento era Canal 7, y ahora también, pero quiero decir, sacando el canal estatal, el modelo 61 nace repitiendo los esquemas de las grandes cadenas de Estados Unidos. El modelo europeo, sin embargo, como gran barrera ideológica a los embates ideológicos de la Unión Soviética, o parados desde esa lógica, solo empieza a privatizarse una vez que cae el muro de Berlín, una vez que finaliza ese proyecto de modelo soviético en 1995. ¿Esto que habilita? Habilita, por supuesto, la concentración del capital. Ya no existe ni estado de bienestar, ni existe una paridad o una competencia o una guerra fría de dos modelos de vida social. Hay una clara concentración de un modelo de vida social y esto habilita la concentración, lo que se denomina capitalismo salvaje. Y es lo que conocemos hoy, que concentra el 99% de la riqueza del mundo en solo 1% de las personas del mundo. Entonces, cuando hablamos de ese esquema 99-1, estamos hablando de un interés, de un modelo de capital que deja fuera justamente al 99% de las personas o que no están interesadas en el 99% de las personas. Y esto claramente se ve con el final del siglo XX
y claramente a partir del inicio del siglo XXI, que podemos situar en términos de Hobsbawm a partir del 11 de septiembre de 2001. Es decir, cuando comienza el siglo XXI, comienza con los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, que naturalmente generan un territorio de incertezas enorme. Es decir, ese territorio de incertezas, que están fuera de las lógicas modernas que teníamos muchas certezas, y ese territorio de incertezas es lo que hace que hoy muchos jóvenes sientan que no tienen futuro. Hoy, en todo el siglo XXI, es un territorio que no se volvió a ocupar con certezas y se siente que lo que significa el avance desmedido del cambio climático, la ausencia del deseo de procreación en la gran mayoría de los países de la Tierra. Voy a ponerles un ejemplo. En febrero estuve con un rector de la Universidad de Barcelona, de la central de la Universidad de Barcelona, y comentaba que el año que viene va a caer la matrícula un 19% porque le llega la ola de la no procreación. Es lo que sucede ahora, por ejemplo, con los jardines de infantes de Argentina. Antes todo el mundo peleaba por un lugar, ahora uno puede llevarlo a los chicos a donde quisiera y los anota e ingresan incluso en los jardines que tienen las universidades públicas, porque hay muchos menos chiquitos, porque hay muchos menos voluntad de la juventud de procrear. Y es un signo clarísimo de jóvenes que no tienen o que no sienten futuro. Es decir, hay una situación donde los ricos buscan la explotación de microplanetas, es decir, buscan, por el caso de Elon Musk, que busca la explotación de microplanetas o directamente exploran la vida en otros planetas. Ese es el modelo de esta concentración del 99% o 1% que mencionaba antes. Y estas incertezas, inevitablemente, permean la vida cotidiana del mundo, permean la vida cotidiana de cada uno de nosotros y, por supuesto, sucede también en nuestro país. Y en ese marco se da la disputa, también por la hegemonía mundial, entre China y Estados Unidos. Y la disputa entre China y Estados Unidos también es la disputa entre Oriente y Occidente. Para darles algún detalle, para alguna referencia, entre 2017 y 2018, China consumió más cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX. Hay 25 automotrices eléctricas en China dispuestas a conquistar el mercado del mundo. De hecho, aquí van a venir en pocos meses, vamos a ver el despliegue de esas automotrices eléctricas chinas. Y también ellos son el único país que ha desarrollado las plantas nucleares nivel 4, es decir, que tienen otras capacidades para no correr los riesgos que ha tenido, por ejemplo, la de Fukushima o en el caso de Chernóbil o en el caso de 3 Mile Island en los 80. Es decir, otro modelo que son plantas nucleares que se abastecen con metales y los metales tienen mayor capacidad de resistencia al calor. Digamos, se sostienen con otro tipo de lógica y tienen mayor cantidad de multiplicación de capacidades. Pero si algo le faltaba a este mundo es que en 2019 estalla la pandemia. Entonces, al estallar la pandemia, las universidades argentinas, el modelo, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, y fundamentalmente el secretario de Políticas Universitarias, en ese momento, Jaime Persic, que luego fue ministro de Educación de la Nación, el primer ministro surgido como rector de las universidades nacionales, digamos, rector vigente, ¿no?, de universidades públicas, primer ministro en democracia. Y en aquel momento, como secretario de Política, se empieza a impulsar una idea de cómo podíamos ayornar la universidad pública. ¿Qué se necesitaba hacer? Entendiendo que la pandemia, con todo lo que sabemos que trajo como perjuicio, había traído un modelo, que es este modelo, el modelo que estamos activando ahora, de plataformas por el cual uno podía tomar contacto, uno podía formarse, por ejemplo, de modo sincrónico, y esa educación remota de emergencia, no estamos llamando educación virtual, pero sí estamos diciendo educación remota de emergencia, y la masificación de ese modelo educativo hace que habría que aprovecharlo para algo, habría que hacer algo desde las estructuras que comandan o que deciden o que proponen políticas públicas en educación para ayornar el modelo universitario argentino.
Y es así que a partir de esas insistencias y a partir de que a Jaime Persic lo designan a mediados de 2021 ministro de Educación de la Nación, es que el 14 de diciembre de 2021 en la Universidad Nacional de San Martín, por unanimidad en el plenario de rectoras y rectoras del CIN, se vota la creación de 7 puntos para actualizar el modelo universitario público. Es decir, de alguna manera esto surge ya hace 3 años y medio, intenta adecuarse, digamos, a la situación que habíamos visto en muchos lugares. Sin embargo, el ministerio aporta también a estos modelos de virtualización con lo que se llaman los plan BES. Plan BES era Plan de Virtualización de la Educación Superior, aporta recursos y tuvo 4 etapas esos planes, Plan BES 1, 2, 3 y 4, donde nos permitió a muchas universidades, en el caso de la Universidad Nacional de Quilmes, ustedes conocen, tenemos 26 años de experiencia de modelo virtual y pudimos migrar en una semana 1.500 cursos presenciales para hacer educación remota de emergencia. Pero en la gran mayoría de las universidades no tenían esa estructura y entonces el ministerio aportó recursos para poder brindar las posibilidades y aprovechar esa experiencia que ya se había forjado en el marco de la pandemia para las y los estudiantes. Entonces, en ese sentido, lo que se hace es trabajar fuertemente durante los años 2022 y 2023 hasta llegar a aprobar por unanimidad en el plenario de rectoras y rectores del CIN y luego también por unanimidad. Cuando digo por unanimidad estoy hablando de fuertes consensos, de idas y vueltas, de mucho trabajo, para llegar a una unanimidad entre 61 universidades públicas, o en el caso del Consejo de Universidades estamos hablando de una entidad, la entidad máxima de las universidades en Argentina, que reúne universidades de gestión pública y universidades de gestión privada. Mucho trabajo previo, pero se llega a la unanimidad porque llega a un acuerdo muy fuerte y logramos firmar justamente 5 de los 7 puntos que se habían trazado como idea en lo que fue aquel plenario de la Universidad Nacional de San Martín. Es decir, y acá tenemos que hablar del modelo del estudiante argentino de hoy, porque para aplicar estas normas hay que pensar que es un estudiante muy diferente al de 1949. En 1949, y refiero a esto por el desarancelamiento, es decir, ya no estamos hablando de solo familias que podían pagar la universidad, sino ya familias que podían ir a la universidad, pero para que fueran a la universidad se seleccionaba la hija o el hijo, en general terminaba siendo un varón y terminaba siendo el mayor, que toda la familia hacía un esfuerzo para que fueran a la universidad. Ese modelo hoy es completamente distinto. Hoy tenemos estudiantes que trabajan o buscan trabajo en un altísimo porcentaje. Tenemos estudiantes que cuidan o a sus hermanos menores o a niños o que cuidan a sus mayores, que también conviven en el escenario social, porque cuesta muchísimo tener, para la gran mayoría de las familias, a los mayores en entidades especializadas para cuidado de mayores. Entonces, o se trabaja o se cuida familias en altos porcentajes, es decir, el estudiante o la estudiante exclusiva o exclusivo se da en muy poco porcentaje. Ese es el modelo actual, esto es lo que sucede en Argentina hoy. Entonces, ¿qué pasa? No hay estudiantes exclusivos. Los estudiantes están ocupados y muy ocupados en temas que son muy lejanos a las de su formación. Entonces, lo que empieza a trabajarse con los 7 puntos es interpretar esta situación, comprender esta situación y empezar a valorar, como sucede en España, como sucede en Portugal, que las horas de estudio hay que empezar a fijarlas no tanto en el docente, como siempre ha sido el modelo, sino en el estudiante. Y por eso se crea lo que se llama el SACAU, el Sistema de Créditos Argentinos Universitarios, un sistema de créditos pensado fundamentalmente en comprender que la hora tiene una parte, la hora de estudio tiene una parte, o tiene que contemplarse las horas frente a clases y las horas en realidad más que frente a clase, de intercambio, las horas de articulación con docentes, pero también hay que considerar todas las otras horas de estudio, de prácticas, de formación, y todo eso integra
la formación integral de las estudiantes y de los estudiantes. Cuando digo que en España o en Portugal funciona así, es porque hemos tenido muchos diálogos en todos estos años y siempre nos decían lo mismo. Ustedes nos ofrecen profesionales cuando vienen a nuestros países de altísima calidad, grandes, a la edad que vienen, nosotros ya los tenemos con posgrados formados. Es decir, son muy buenos profesionales, pero luego lo que sucede es que en la competencia, cuando quieren tener inserción laboral, incluso inserción laboral de empresas que pueden ser multinacionales que funcionan en nuestro país, pierden. ¿Por qué? Porque naturalmente no tienen el posgrado finalizado porque quizás estuvieron 10, 12 años, 9 años para terminar sus estudios. Entonces, lo que se plantea en esta lógica es una transformación del concepto, es un cambio cultural y como sabemos, todo cambio cultural lleva mucho tiempo, pero en algún momento hay que impulsarlo y hay que intervenir. Otra cosa que intervenimos en estos 7 puntos es lo que se llama un sistema de reconocimientos de carreras que no están en el artículo 43, que no están regidos por ese artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Ese grupo de carreras merecen también cierto reconocimiento, cierto reconocimiento de mérito por parte de la institución donde se ofrecen, para que también tengan garantías en cuanto a la calidad de lo que ofrecen a la sociedad. Eso se llama SIAC, es decir, es un sistema justamente donde la calidad se evalúa y se analiza en la propia institución, en cada institución, y luego es en una instancia superior analizado también cuando hay evaluación institucional por parte de CONEAU. También hemos creado un nuevo sistema para los docentes investigadores del país, que tenía un larguísimo retraso en cuanto a las posibilidades de acreditación en el sistema de investigación que tenían. Teníamos situaciones de que la última convocatoria a categorización en ese viejo sistema sucedió hacía tanto tiempo que había personas que estaban en la educación media cuando se convocó la última vez y ya tenían título de doctorado y todavía no se había convocado la próxima vez. Es decir, no podían entrar al sistema porque no se los convocaba. Entonces se creó lo que se llama el PRINUAR, que es el Programa Nacional de Investigadores también de la República Argentina, donde se incluye también a las universidades de gestión privada. Y también otro punto clave de los 7 puntos, para mí es el que genera también mayor atracción y sobre todo produce una situación de equilibrio y de reconocimiento con los procesos previos, que es el punto que refiere a los trayectos formativos, reconocimiento de los trayectos formativos. Y ahí lo que se está planteando es que uno puede tener una formación en una diplomatura de extensión específica, que es una certificación que otorga cada universidad, pero que esa diplomatura de extensión permite acumular algún tipo de reconocimiento, algunas horas, algún crédito, que luego sean reconocidos en una tecnicatura ya de pregrado de la universidad con título habilitante, y que esas tecnicaturas, una vez finalizadas, también permitan incorporar créditos a si uno quiere continuar con licenciaturas o con ingenierías. Es decir, una articulación del trayecto formativo con títulos intermedios o con certificaciones intermedias que permitan que las personas que cursan en la universidad sientan que no lo hacen en vano, que pasar 2 años o 3 años en una universidad sin ningún tipo de reconocimiento parece que no hay cambio en esa persona de las que nunca fueron a la universidad. Y todos sabemos que 2 años o 3 años en una universidad cambian ya a las personas y eso debe ser reconocido. Y otra cosa que se incorporó dentro de ese punto son las microcertificaciones por familias de materias. Hoy, en los títulos que se entregan, previamente se entregan certificaciones, pero luego en los títulos que se entregan se incorporan en el título las microcertificaciones previas para darle reconocimiento y énfasis, por ejemplo, al campo de lo que tiene que ver con las informáticas, todo el tema de programación. Uno puede ir cursando una informática, pero si ya hizo 5 materias vinculadas a programación, esa microcertificación lo que hace es permitirle a esa persona ir a buscar al mercado laboral con ese
esa acreditación, esa vinculación con mayor énfasis para poder conseguir y para poder disputar una plaza en ese mercado laboral. También tenemos, por ejemplo, lo que se llama, otro de los puntos es la movilidad internacional modalidad virtual. Es decir, todos sabemos que lo más costoso de una movilidad internacional es los viajes, las estadías, contar con recursos para eso. Bueno, lo que se busca es justamente tratar de aprovechar todo lo que significa el plan de virtualización de la educación superior y permitir que nuestros estudiantes puedan cursar en universidades del exterior a través de una movilidad de modalidad virtual, es decir, a través del uso de computadoras. Y eso también es un impacto importante, sobre todo hay carreras que tienen un desarrollo muy importante en algunos países del mundo y uno solamente con inscribirse, por supuesto con un convenio previo de su universidad, pero inscribirse y poder hacer esa experiencia realmente crece mucho, desarrolla mucho opciones profesionales que no estaban pensados en el inicio cuando se inscribió en esa carrera. Otro de los puntos tiene que ver con el reconocimiento de hasta un 50% de una carrera de lo que es la virtualización sincrónica, como si fuera presencial. Porque todas las universidades tienen, en la que tiene que ver con presencialidad, la acreditación de esa carrera a través de CONEAU en modalidad presencial. ¿Cómo hacíamos para toda esta situación que se había dado en la pandemia, toda esta incorporación del modelo digital como el que estamos viviendo ahora, para darle un reconocimiento y una validación a una parte importante de las carreras? Bueno, por supuesto, las materias que se puedan, por supuesto, en las condiciones que se puedan, pero pasamos a reconocer hasta un 50% de esa carrera modalidad presencial si esa virtualidad es sincrónica, como sucede en este momento. Por último, el otro punto de los 7 puntos que se impulsaron fue la curricularización de la extensión universitaria. Es decir, hay muchas prácticas que están asociadas al territorio, que están asociadas a una concepción de pertinencia, es decir, un conocimiento que pueda contribuir al desarrollo del territorio en el que se inscribe cada universidad, y eso no está siendo reconocido, es decir, son como esfuerzos extras por parte de las estudiantes, de los estudiantes, y lo que se busca es que esos esfuerzos, además de poderlos potenciar, también puedan ser reconocidos en algún grado de esa currícula en el que se están formando. Bueno, como sabemos también nos ha pasado en este tiempo, en este año, que estos puntos, algunos de estos puntos, particularmente hay uno, el que tiene que ver justamente con créditos universitarios. El gobierno, cuando asume, este gobierno nacional, cuando asume en diciembre de 2023, crea un manto de sospecha sobre estos 7 puntos, pero después de trabajar durante un año, el CIN, el Consejo de Universidades, llega prácticamente a los mismos acuerdos que en 2023, se modifica muy poquito, nada diría de lo que es el fondo de este punto, y cuando finalmente es firmado por el secretario de Educación y por la ministra de Capital Humano, lo consideraron propio. Dijeron, estas son nuestras políticas que estamos desarrollando, cuando, como mencionaba previamente, llevamos ahora 3 años y medio, llevábamos 3 años en ese momento, de trabajo en el CIN para lograr estos acuerdos, y también con el CRUP, es decir, con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Y esto genera mucha confusión, porque cuando el gobierno dice es un proyecto nuestro, hay muchos sectores dentro de las universidades públicas que lo consideran, si el enemigo, entre comillas, lo propuso, evidentemente tiene que ser malo, y se asocia a todas las cosas malas que se han aplicado a lo largo de este año y 7 meses. Y la verdad que no tiene que ver con eso, tiene que ver con adecuar realmente, mejorar y potenciar las posibilidades de lo que hoy sucede con el modelo de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, con el esfuerzo que hacen las estudiantes y los estudiantes para poder cursar una carrera, mejorar con ese sistema de créditos la cantidad real de duración de las carreras. Hoy tenemos muchísimas estadísticas de parte de lo que era la vieja Dirección Nacional de Gestión Universitaria, no digo la nueva, digo la vieja, en el cual se analizaban carreras que
tenían una misma titulación y en una tardaban 6 años, y otra tardaban 9. Y vos terminás dándole a los estudiantes o a las estudiantes el mismo título. Y una persona para formalmente terminar ese plan de estudios, cumpliendo en todos los plazos, tarda 9 años. Entonces hay como una especie de estafa simbólica, por supuesto, de aquellos que ofrecen el mismo título, o las universidades que ofrecen el mismo título, cuando otras con mucho menos tiempo lo pueden ofrecer. Se trata de homologar esas lógicas, esos planes de estudio, valorar todo lo que se hace por fuera, entender que hay muchísimas materias que incorporaron permanentemente las actualizaciones, pero no dejaron de retirar, digamos, lo viejo, es decir, muchos profesores y profesoras que consideran que hay que tratar de ayornarse con los materiales, con la bibliografía, pero les cuesta muchísimo decir, bueno, descarto todo esto, entonces terminan siendo tremendas materias, lo que da como consecuencia tremenda cantidad de horas para las carreras, y eso afecta claramente a la hora de acreditar una carrera. Por ejemplo, en el caso de las ingenierías en Argentina, el promedio de las personas que alcanzan a acreditar esa carrera, es decir, que se reciben, estamos hablando de 13 años. Nadie puede formarse hoy en el modelo del siglo XXI una carrera de grado en 13 años, porque como sabemos es un modelo que está pensado para tener por lo menos una formación de posgrado, aunque sea una especialización, aunque sea una práctica profesional con mayor desarrollo, con mayor precisión, y eso significa que una persona que pasó 13 años no quiere ver más a la universidad. Mientras en otros lugares del mundo, con 6 años terminan la ingeniería y terminan también el posgrado. Entonces, algo tenemos que ayornar, algo tenemos que modificar, y por supuesto esto va a llevar tiempo, el cambio cultural, pero es necesario. Tenemos que entender que estamos en un territorio de incertezas, que nuestros estudiantes sienten que el mundo no les es amigo, que no los ayuda, que no les permite. Como mínimo la universidad pública en Argentina tiene que ser parte de su solución y no parte de sus problemas. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Alfredo, clarísimo. Sí, Juli, ¿ibas a decir algo? No, perdón, se activó la mano sin darme cuenta, disculpen. Bueno, la verdad es que sí, uno queda con varias preguntas. No sé si alguien quiere romper el hielo y comenzar. Si no, mientras los otros van pensando, yo quisiera mencionar entre los cambios grandes epocales que tenemos, enfrentamos ahora la cuestión de la inteligencia artificial. En varias de las sesiones de trabajo de esta semana virtual se constituyó en un asunto sumamente relevante. Y bueno, ¿qué vamos a hacer las universidades en materia de formación? ¿Qué implicancias tienen para nuestros currículums? Por supuesto, todas las formaciones. Bueno, constituye como una problemática en sí bueno, con la que me gustaría retomar el panorama de cambios epocales que enfrentamos y conocer un poco, Alfredo, tu perspectiva, que compartas con nosotros qué viene pensando la Universidad Nacional de Quilmes, que no sé si ustedes saben, pero siempre fue una universidad de punta en desarrollos tecnológicos, en plataformización, en formación de docentes, en entornos virtuales de enseñanza, realmente con un reconocimiento por parte de todo el sistema respecto de la tarea desarrollada allí.
Así que, bueno, te dejo, te paso esta papa caliente para ver qué nos podés compartir. Bueno, a ver, primero una aclaración. Todo lo que es inteligencia artificial es un modelo muy complejo que todavía no está resuelto del todo, no está totalmente, está en desarrollo permanente. Y como toda novedad tecnológica, genera por un lado mucho temor, también genera una respuesta conservadora, de negación, pero también genera mucha fruición, es decir, todos queremos estar recontra arriba con la inteligencia artificial y los países periféricos gastamos fortuna tratando de ayornarnos lo más rápido que podemos, cuando no tiene desarrollo todavía la tecnología. Y de esto, cada tecnología a lo largo de la historia ha tenido estas consecuencias. Cuando tuvimos, me acuerdo, las máquinas de escribir, parecía para los escritores, para los educadores, para los comunicadores, para los periodistas, ¿cómo? Habíamos hecho tanto esfuerzo para aprender a escribir y ahora resulta que una máquina te lo resuelve. Después venían las computadoras y también te corregía. Y después, ¿no? Siempre la nueva tecnología genera un proceso largo de adaptación. Mientras tanto, por supuesto, en el caso nuestro, como le debe pasar a ustedes, y esto es debate en todos lados, y ahora tenemos en Rosario el encuentro de innovación de la educación argentina, y va todo el mundo a hablar de inteligencia artificial, hay que estar reflexionando permanentemente sobre esto. Reflexionando, preguntando a los que más han trabajado. Eso lo estamos haciendo, por ejemplo, en Quilmes. Hicimos el año pasado un seminario de 4 encuentros con los que para nosotros son las personas que más desarrollo en Argentina han impulsado con respecto a esta temática. Hacemos que también convocamos a especialistas que den clase a los profesores de educación virtual, al personal también. Es decir, tratamos de estar como con una permanente instancia de reflexión y de actualización y de sobre todo que se pierda el miedo, ¿no?, a esta nueva tecnología, nueva herramienta tecnológica. Pero me parece que también todavía hay mucha hojarasca, como pasa con todo lo nuevo. Hay mucha gente que dice sé y después no te dicen nada nuevo, que nos ha pasado 1000 veces, ¿no? 1000 veces en distintos momentos. Con Internet nos pasaba siempre. Entonces, digamos, me parece que lo que yo recomendaría es empezar a trabajar, no perder el miedo. Es una herramienta, la herramienta es tal cuando uno la incorpora. Si no, no es una herramienta, ¿no? La herramienta es cuando yo sé para qué sirve. Si a mí me dan un destornillador y yo trato de clavar un clavo con eso, obviamente no sirve, no es una herramienta que me está sirviendo. Me sirve cuando tengo que usar para lo que corresponde esa herramienta. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Utilizarla sin conocer la herramienta no me va a dar un buen resultado, pero hay que tratar de empezar a conocerla, tratar de desarrollar un conocimiento, ni estar, digamos, con toda la lógica que hace que uno sea un tecnofóbico o un tecnofílico. Es decir, tratar de reconocer que es una nueva herramienta que hay que conocer, que tiene capacidades, que sostiene desarrollos, que hay gente que sabe y gente que no, pero que está en proceso. Que está en proceso también la capacidad de daño que tiene, o sea, está en proceso. Cuando yo mencionaba Maniac, es porque lo que es interesante es ver que es un proyecto que Nils Barrichelli, que era un especialista de origen noruego, pero con un papá italiano, por eso tiene ese apellido Barrichelli, cuando va a este instituto que dirigió Oppenheimer, es el que pide la Maniac, pide esa computadora, supercomputadora, porque él dice, hay otra vida paralela a la nuestra, yo quiero hacer prácticas hasta que empiece a reconocer esa otra vida. Y es la inteligencia artificial. O sea, y esto es 1940, 1945. Quiero decir, claro, de ahí no es que se empezó a trabajar fuertemente en eso, porque es todo un proceso de formación
y masificación del proyecto, pero lleva tiempo. Es decir, yo creo que hay que siempre tener la capacidad de estar actualizado, de estar ayornado, pero sin desesperación. No es ni magia, es una herramienta muy diferente a otras, con mucha capacidad de recuperarse rápidamente, los prompts. Por ejemplo, un ejercicio práctico, fenómeno. Te dicen, bueno, pero un estudiante que entiende, que lo promptea bien, te lo resuelve todo y vos no te das cuenta. Bueno, pero si lo resuelve todo por el prompt, algo entiende. O sea, por lo menos tuvo que leer, tuvo que comprender, tuvo que interpretar para hacer el prompt. O sea, la persona que le da a la inteligencia artificial, a cualquiera, ¿no? De estos que conocemos, 2 páginas de prompt, es porque obviamente se acercó mucho a lo que uno le pide para que conozca ese práctico. Entonces no hay que tener temor a eso. Y seguirá resolviendo entre todas las personas, porque yo creo que es eso. Es decir, no. Por otro lado, sigue siendo interesante. Una cosa que sigue siendo muy interesante es los encuentros. Los encuentros de personas para reflexionar. Como tampoco hay tiempo en esta época, ¿no? Uno compra el tiempo, uno compra delivery. Como uno vive comprando tiempo, antes paseábamos para la compra de cosas materiales y uno los pide por el internet y se los llevan a la casa o se los llevan a un lugar que uno pasa a recoger, ¿no? Es decir, uno compra tiempo. Entonces, como uno compra tiempo, cuando tiene la posibilidad de los encuentros, y ahora los encuentros se dan más que nada en espacios de cumpleaños, uno encuentra algo mucho más rico para ese encuentro y quiere quedarse, y sobre todo es un espacio donde se puede conversar, reflexionar. Y eso tiene la edad que tiene la historia del mundo. Yo creo que esas cosas siguen teniendo valor. Así como tiene valor poder conversar estos temas e intercambiarlos aquí. Es decir, si no, lo que hacemos es tirar con la inteligencia artificial todos los conocimientos, todo lo que sabemos, sospechamos sobre todo los estudiantes. Es un proceso, y es un proceso que va a llevar un tiempo de incorporación y, por ejemplo, todo el mundo dice, bueno, pero ChatGPT comparado con DeepSeek es mucho peor porque los chinos lograron... Bueno, hay que ver, ¿en qué sentido es mucho mejor? ¿Para qué? ¿Para qué cosa? ¿En qué sentido? ¿Qué cosa le puedo ofrecer yo? ¿Quién es mejor? ¿Ese programa o mi capacidad para hacerle preguntas? Yo creo que siempre no hay nada superior al cerebro de las personas, ¿no? Bueno, esa inteligencia artificial tiene la capacidad de tener sus propias dinámicas. Bueno, habría que conocerlas mejor con el paso del tiempo. No creo que haya nadie que pueda dar hoy la respuesta total a eso. Claramente no. Estamos asistiendo a la transformación, así que sí, los recaudos de siempre. Además, en educación siempre cada nueva tecnología era el fin de la educación. Así que, o el fin de las formas conocidas de la educación, finalmente cada vez sabemos más que la transmisión intergeneracional requiere de la presencialidad, que la socialización primaria y secundaria son unos asuntos fundamentales, que los lazos y el compromiso afectivo y la emotividad que hay en juego en todo proceso de enseñanza tiene una relevancia inédita, incomparable, de manera que sí compartimos mucho estas reflexiones. Bueno, no sé si hay otros que quieran preguntar. Tal vez estaría bueno si podés, Alfredo, mencionar alguna de las cosas de los plazos que tiene previsto el sistema universitario para alcanzar las metas de los 7 puntos, en particular algunas dificultades. Bueno, mencionaste que por supuesto el cambio de gobierno nos viene siendo un problema en el despliegue de la agenda. Aquí está Julia Pacín,
que es la directora de investigación de la UNIPE y no sabe cómo hacer para conseguir evaluadores, de dónde sacarlos, cómo mantener nuestro sistema de evaluación entre pares, entre otros asuntos, como los créditos y la movilidad, etcétera. ¿Cómo ves la agenda futuro de los 7 puntos en este contexto? Bueno, como todos sabemos que los recursos son fundamentales para impulsar lo que sea, ¿no? Pero sin recursos, bueno, lo que hemos fijado nosotros es la fecha del principio de 2027 para la adecuación, pero es una fecha que obviamente se puede mover. Lo que sí, todo lo que tiene que ver con nuevos planes de estudios o con reforma de planes de estudios se debe adecuar a la norma. Ya es una norma que tiene 2 gobiernos de claramente distinto signo político y está acordado, es decir, ya es una norma que hay que atender. Por otro lado, todo lo que es, por ejemplo, PERINUAR es un tiempo lento porque es un tiempo donde se necesitan recursos para evaluar categorizaciones. Se están presentados, se está avanzando, pero lentamente porque cuesta mucho. Es decir, todo lo que es las categorías inferiores ingresan rápidamente con un pequeño currículum y uno puede no tener que evaluar, pero ya las categorías superiores implican personas que tengan la experiencia y la categoría suficiente para poder evaluar, pero además se necesita un pequeño recurso que es mucho más económico que antes, que había que pagar traslados y viáticos, pero algo hay que pagar porque nadie va a trabajar gratis, más en un escenario donde se va pauperizando a una escala muy, muy rápido el salario de los docentes y los investigadores. Y luego todo lo que tiene que ver con el SIAC, por ejemplo, que es el sistema que cada universidad va desarrollando, tiene que ver con las capacidades instaladas y las voluntades de acción de cada institución. Es decir, no hay un plazo para eso, hay una idea de ir teniéndolo en el horizonte, porque justamente es importante ir dando signos de calidad de todas las carreras que se cursan en una universidad. Y también las otras son políticas a aplicar, tanto la movilidad internacional virtual, como la curricularización de la extensión, como por ejemplo la incorporación de materias sincrónicas que sean reconocidas como presenciales. Qué sé yo, en Quilmes nosotros tenemos un modelo de bimodalidad que implica entender que los primeros 2 años, más o menos, ¿no? Como esquema general, las y los estudiantes necesitan conocer la universidad presencialmente, intercambiar sus vínculos, desarrollar experiencias de distinto tipo, y luego de pasado esos primeros años de conocimiento, pueden empezar a desarrollar prácticas de semi-virtualidad o semipresencialidad, y ya el último año, los últimos 2 años, sobre todo de terminalidad, ya están pensando qué voy a hacer con mi título. ¿Voy a conseguir trabajo con esto? O ya tienen un trabajo vinculado y lo que se les ofrece ahí es más esta virtualización sincrónica que se ha reconocido como presencial, porque son personas que tienen menos tiempo aún y que en ese menos tiempo la posibilidad de poder desarrollar una formación desde un lugar fijo, que está más cerca de su mundo laboral o que esté más cerca de su domicilio, le permite avanzar más rápido y terminar la carrera. Un poco ese es un esquema que tenemos en la idea de bimodalidad. Y luego, con respecto a los otros temas, es una cuestión de, por ejemplo, todo lo que es trayectos formativos, en muchísimas universidades se están incorporando tecnicaturas, títulos intermedios, reconocimientos de diplomas de extensión. Eso sí ha transformado bastante el panorama. Esto es muy bien visto también por el mercado laboral, es decir, no es que uno diseña la currícula a partir del mercado laboral, pero sí el mercado laboral, ante la situación de tener reconocimiento de títulos intermedios con carreras cortas, que ya las personas pueden insertarse laboralmente, le sirve porque incorporan gente que ya tiene una acreditación por parte de una universidad, ¿no? Yo creo que
no hay que, o sea, sí hay tiempo con respecto a la adecuación de los planes de estudio, porque algún tiempo había que fijar. Igual ese tiempo no es único. Si no se llega, se va a pedir un aplazamiento. Tampoco vamos a estar a 25 años con este modelo, ¿no? Pero digo esto porque cuando estuve en Porto, la Universidad de Porto hizo un cambio parecido a lo que estamos haciendo nosotros, y en el caso de ingeniería tardó 25 años para lograr adecuarlo. Pero no, la Argentina no puede perder 25 años adecuando ninguna carrera hoy en el siglo XXI, además. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias nuevamente por esta generosidad en el planteo, en el tiempo, en conversar con nosotros y bueno, seguiremos pensando esta agenda, pensando la adecuación del sistema y su diversificación en función de las necesidades y de los cambios epocales, como planteaste en tu encuadre. Así que, bueno, agradecidísimos. Nos vemos. Bueno. Gracias, Alfredo. Muchas gracias a vos, Ana. ¿Podría hacer una pregunta de último momento, Alfredo? Sí. Si tuviésemos que recurrir a la documentación, o dónde podríamos acceder como para saber de qué se trata más allá de las noticias, o dónde podríamos acceder a una buena fuente como para saber cómo avanza o de qué se trata todo esto, la documentación. Es muy interesante porque nosotros en la UNIPE, la profesora Viviana, que es la coordinadora de la carrera de letras, ya nos había como introducido un poco en el tema y bueno, nada, nos pareció muy interesante. Pero bueno, usted hoy dio muchísimos detalles, nombró muchísimas organizaciones, o sea, consejos y demás de profesionales que se dedican y que se están reuniendo para esta cuestión. Entonces, es interesante a veces vincularse, ¿no?, con la información. ¿Hay algún lugar o no sé, una página? No sé cómo decirlo. Sí, bueno, hay resoluciones ministeriales que están publicadas, que son las Bien. aprobadas en el 23. También está publicado lo que se refrendó en el 24. Y después hay cuestiones más, digamos, de detalle que se puede consultar en el SIN o se puede consultar en algunas universidades. O sea, Andrea, yo no tengo ningún problema en, por ejemplo, si te interesa, ponerte en contacto con la Secretaría Académica nuestra, que te pasen datos, información. A veces también la riqueza de las experiencias de cada universidad, que ahora lo estamos implementando en la Comisión de Asuntos Académicos del SIN, donde muchas experiencias se exponen y sirven para otras universidades que están en pleno proceso. Por ejemplo, no sé, Hurlingham, de todo lo que es educación y salud, ya los pasó al nuevo modelo. Por ejemplo, hicieron toda una reforma del plan, o la Universidad de Entre Ríos también. Y eso, por ejemplo, es algo atractivo para ver y es cuestión de ponerse en contacto con las personas de cada universidad, porque no tienen ningún problema en compartirlo. De hecho, probablemente estén todos en línea y sería cuestión de pedirles el link. No, Pero sí, con los datos que me da, yo ya puedo entrar y puedo, como podríamos decir, chismear, ponerme en conocimiento quizás de los detalles y bueno, nada, está muy bien. Yo trabajo en una escuela secundaria y también está bueno, ¿no?, conversar con los alumnos de sexto año y decirles también qué es lo que se viene, ¿no? Que tampoco sigan viviendo su realidad virtual, ¿no? Y que vean que sí hay, más allá de que a veces ellos leen el paro y no leen otra cosa, nada, conversar. Son chicos que ya están saliendo a anotarse a la facultad, así que. Perfecto, buenísimo. Sí. Muchísimas gracias. No, por favor, al contrario. Bueno, gracias, Alfonso. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Suerte. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.